de la Patria. Se abre la sesión. Ahora sí. Bueno, muy buenos días de nuevo. Vamos a tener que cantar otro cumpleaños feliz para ese hoy día. Estamos en época de cumpleaños, muy bien. Sí, la Elia está de cumpleaños. Sí. Entonces, bueno. ¿Ah? Es Aries. Ah, igual que... Yo estuve el 28. Así oye. Sí. Hartas arianas por acá. Hartas arianas. Sí, todavía cabe. La cantamos junto con la diputada Molina, ¿ves? Puro Aries. ¿Qué significa eso? ¿Y Acuario? ¿Cuántos Acuarios por acá? Yo, Ah, yo también. con dos profesores con mucha bondad. Así es. Los revolucionarios también. Uy, yo tengo mi nuera Acuario. Ya, ahí viene. Le cantamos. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, que los cumpla feliz. De regalo pide que se apruebe la ley corta la diputada. Muy bien. Pedimos la sorpresa. Diputada, y nosotros pedimos la sorpresa. Las sorpresas del cumpleaños. Ya. Entonces, diputada, vamos a empezar para que nos vayamos acomodando. Sabemos que estamos todos un poquito cansados, sesiones largas, pero vamos. Bueno, la secretaria dará lectura de la cuenta. Se ha recibido un oficio del presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 que estamos estudiando ahora. Un oficio al director de FONASA que remite glosa en cumplimiento de la ley de presupuesto del año 2024 y una carta de cofundadora Fundación Yo Quiero Estar, mediante la cual solicitan oficiar al Ministerio de Salud y Ministerio del Trabajo para evaluar la aplicación de la ley 21.391 durante la alerta sanitaria por enfermedades respiratorias. Sí, eso es todo. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? No. Perfecto. Entonces, vamos por aprobada y vamos a continuar en donde quedamos ayer, que me parece que es 142, viendo la indicación del diputado Lago Marcino, ¿cierto? Sí, ya. Sí. Entonces, retomamos desde ahí, ¿sí? Dígame. ¿Qué pasa con usted? Ah, sí, estábamos en los transitorios, es verdad. Yo pensé que no lo iban a ver. Ya, entonces sí, ya. Entonces, sigamos con... No, pero eso todavía no está. Entonces, esa que ya la pregunté, esa todavía no tenemos la firma para volver con eso. ¿Qué transitorio es el que sería? El quinto. No empezamos los transitorios, ¿no? No los hemos empezado. Ya. Es la página 73, la de ustedes es 77, pongámosle, más o menos. Es letra, más adelante. Porque es en letra. Aquí está el territorio 1, 2. Ya, tercero. Sí. Sexto, quinto, debe estar por ahí. Ay, todavía no. Sexto es acá. Quinto acá. ¿Dónde? No. Tengo la indicación 153. Ah, la 153, ahí. Ah, perfecto. Artículo quinto, sí, acá está. Ya nos ubicamos. Este es un proyecto muy gordito, así que tiene varios. Entonces, para que cerremos en relación al Consejo, ¿cierto? Vamos a retomar entonces con el artículo quinto. Quinto transitorio. Así es, transitorio. ¿Qué hago? ¿Lo leo? Sí. Ya, el artículo quinto transitorio
Excepcionalmente, para efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de esta ley, el Consejo creado en el artículo 130 bis del decreto con fuerza de ley número 1 tendrá la función de asesorar oportunamente al Superintendente de Salud respecto a 1. Los planes de pago y ajustes que presenten las instituciones de salud previsional. 2. Las modificaciones a los precios de los planes de salud que se efectúen en conformidad a esta ley. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 anterior, el Consejo deberá sesionar las veces que sea necesario para dar cumplimiento a los plazos previstos en el artículo 3. Para ello, el Consejo podrá autoconvocarse y deberá cumplir con el quórum señalado en el artículo 130 octies del decreto con fuerza de ley número 1. Para la primera designación de los integrantes de este Consejo no se aplicará el procedimiento establecido en el título 6 de la Ley 19.882. En su lugar, dentro de los 10 días siguientes a la publicación de esta ley, el presidente de la República deberá proponer al Congreso Nacional en una sola nómina, 4 integrantes del referido Consejo. Es súper largo. A ver, Ya. Dicha nómina deberá ser aprobada por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Diputados en votación única y dentro del plazo de 10 días contado desde el envío de la nómina a dicha Cámara. Posteriormente, aquella deberá ser ratificada por el Senado en votación única con el mismo quórum y dentro del mismo plazo. Si la Cámara de Diputados y/o el Senado no se pronunciaren dentro de los plazos señalados, se entenderá que aprueban la proposición del presidente. En caso de que ambas o alguna de las cámaras rechace la nómina propuesta, el presidente de la República deberá proponer dentro del plazo de 10 días contados de la comunicación del rechazo 2 nóminas. A. Una nómina con 2 integrantes del referido Consejo para la Cámara de Diputados. B. Una nómina con 2 integrantes para el referido Consejo para el Senado. Cada Cámara deberá aprobar la nómina respectiva en votaciones únicas y requerirán para su aprobación el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes de las y los diputados o las y los senadores, según corresponda. Si la Cámara de Diputados y/o el Senado no pronunciaren dentro del plazo señalado, se entenderá que aprueban la proposición del presidente. El quinto integrante del Consejo será designado por el presidente de la República una vez que hayan sido aprobados y ratificados los otros 4 integrantes por ambas cámaras del Congreso Nacional, a más tardar dentro del plazo de 10 días contados de la comunicación de la aprobación y ratificación de los otros integrantes. Conformado el Consejo, el presidente de la República comunicará su integración al Superintendente de Salud, quien deberá convocar la primera sesión del Consejo dentro de 20 días siguientes desde que se le comunique su conformación. En tanto, no se dicte el reglamento al que alude el artículo 130 nonies del decreto con fuerza de ley 1, el Consejo funcionará conforme a las normas que acuerde por mayoría simple en su primera sesión. Los consejeros cesarán en su cargo transcurrido 1 año contado de su nombramiento. Sin perjuicio de lo anterior, estarán habilitados para participar en el procedimiento establecido en el título 6 de la Ley 19.882, que se convoque para efectos de proveer los cargos vacantes para el siguiente período. El Ministerio de Salud deberá presentar al Consejo de Alta Dirección Pública el o los perfiles del cargo de los integrantes del Consejo, los cuales deberán ser acordados con los Ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo, dentro del plazo de 4 meses contado desde la fecha de publicación de esta ley. El Consejo de Alta Dirección Pública, previa aprobación del o los perfiles del cargo y por intermedio de la Dirección Nacional de Servicio Civil, deberá convocar el proceso de selección establecido en el título 6 de la Ley 19.882 a fin de proveer los cargos de los consejeros antes de cumplidos 8 meses de la entrada en vigencia de esta ley. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 4 anterior, el cargo de los primeros consejeros se entenderá prorrogado por el solo Ministerio de la Ley mientras no sean proveídos los cargos de sus reemplazantes.
En lo que no contradiga este artículo, al primer consejo se le aplicarán íntegramente las normas del capítulo 8 del libro 1 del decreto con fuerza de ley 1 promulgado en el decreto 1. Se presentaron dos indicaciones a este artículo quinto transitorio. Tres, perdón. La indicación 153 del diputado Lagomarsino para eliminar para eliminarlo. La 154 de los diputados Bravo y Lilayú para reemplazar en el artículo quinto transitorio la palabra 10 por 5 todas las veces que aparece. Y la indicación 155 de los diputados Bravo y Lilayú para agregar al inciso sexto del artículo quinto transitorio, luego del punto aparte, una oración del siguiente tenor. En caso de que ambas o alguna de las cámaras rechace la respectiva nómina, el presidente de la República deberá presentar una nómina a la Cámara que la hubiere rechazado, que será votada en conformidad a las reglas del inciso anterior, de este inciso. ¿Por qué pusiste eso? ¿Qué habían puesto ellos? Bueno, Ha apagado el micrófono. Le doy la palabra al Ejecutivo para que expliquemos los alcances de esta indicación, ¿cierto? Y después vamos a discutir las tres indicaciones presentadas a este artículo. Sí, yo tengo que explicar los alcances del artículo, porque Sí, por nosotros no supuesto, hicimos por indicación sobre... muchas gracias, Presidenta. Aprovecho de saludar por su intermedio a los diputados y a la diputada Molina, que está de cumpleaños, y también a los distintos asesores del Ministerio y personas presentes. Bueno, en realidad este artículo transitorio, dado que nosotros le habíamos dado una naturaleza permanente al Consejo, definía las actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia, que ahora serían el único motivo de creación del Consejo. Por lo tanto, en este artículo se define en qué va a aconsejar al superintendente, que los planes de pago y las modificaciones a los precios. Eso es un primer elemento que estaba considerado en este artículo, dado que en los artículos permanentes están las funciones permanentes que ahora ya no aplican. Y segundo, definía justamente el mecanismo que ayer mencionábamos, que nosotros en el transitorio habíamos definido un mecanismo para la primera vez, dado que la alta dirección pública no puede ser posible de ser convocada en el breve plazo que requerimos que el Consejo esté conformado. Se hacía esta designación en la que también, debido a la discusión que tuvimos también en el Senado, se abrió a la representación, lo que en algún momento también conversamos con ustedes en distintas instancias, a la participación tanto de la Cámara como del Senado en la designación de estos miembros. En relación a los procedimientos para esa designación, primero el que fuera participativo tenía el sentido de que el mismo sentido que ustedes señalaban el día de ayer, que tuvieran la posibilidad de opinar respecto a los candidatos y tener una instancia de aprobación de los mismos. También nos abrimos a que la Cámara tuviera alguna participación, lo que no es habitual. Lo habitual es que sea solo el Senado. Sin embargo, los plazos y la mecánica tienen en cuenta la necesidad de tener conformado el Consejo en un plazo muy breve. Ese es el sentido último, puesto que este Consejo tiene que ser capaz de sesionar para evaluar los planes de pago, que tienen un plazo también breve para su elaboración por parte de las ISAPRES. Nosotros tratamos de acortar lo más posible. Yo veo que hay una indicación que los acorta aún más, pero también pensamos que tiene que ser factible, y en eso estamos abiertos a que se discutan esos plazos. Entonces, nosotros vemos como Ejecutivo que se necesita esta disposición, que tenemos que ordenar el tema de que si todo el articulado del Consejo, dado que va a ser transitorio, debería ir en un transitorio más bien, pero hay partes que sí se requieren, como por ejemplo lo que define cuál es la función del Consejo y que van a participar y cómo van a participar ambas corporaciones en la designación, y que tenemos que tener un mecanismo de salida que permita que el Consejo funcione en un plazo breve y no puede quedar en el fondo en el rechazo permanente, en un bucle en el fondo de que haya un rechazo permanente y por lo tanto no se pueda constituir el Consejo, porque no se cumpliría con el fin para el cual está creado. Eso es en el sentido del artículo. Muchas gracias, ministra. Doy la palabra, por supuesto, a mis colegas o al resto de
Sí, diputado Lago Marcino, va a plantear sobre su indicación, que es cierto que lo que propone es eliminar este artículo. Muchas gracias, Presidenta. Disculpe el retraso, estaba iniciando la discusión del proyecto de ley del proceso de verificación en la Comisión de Salud del Senado, donde los senadores plantearon la importancia de patrocinarlo por parte del Ejecutivo, así que vamos a estar atentos. Del proyecto de ley que fue aprobado por la unanimidad de esta comisión y de la sala. Con respecto a esta indicación, yo quería retirarla, la indicación 153, en el contexto de que efectivamente ya quedó acotado la atribución o el mandato de del Consejo Consultivo. Ahora bien, yo por lo menos creo que los aportes que hacen el diputado Lilayu y la diputada Bravo en sus indicaciones son bastante positivos, dado que el mismo Ejecutivo aquí plantea que se requiere tener esto en los plazos más breves, lo reducen en la indicación 154 de 10 a 5 días y a la vez plantean en la indicación 155 que en el caso de que la proposición hecha por el Ejecutivo se rechace solamente en alguna de las dos cámaras, solamente se tendrá que reponer en esa cámara donde se rechazó y no en ambas. Y yo creo que es una precisión muy positiva que hacen el diputado Lilayu y la diputada Bravo. Muchas gracias. Diputado Lilayu. Sí, saludar a la señora ministra, al superintendente, al señor Cid. Bueno, la verdad que era esa, justamente como dice mi colega Lago Marcino, en el fondo de acotar, apurar un poco el trámite. Totalmente de acuerdo con lo que dice el diputado Lago Marcino. Si la ministra dice que, o me da la sensación que podría ser mucho, muy corto, ¿cuánto es lo que piensa que sería lo adecuado? Pero la finalidad es fundamentalmente acortar el tiempo. Esa era la... Sí. Ministra. Gracias por su intermedio, Presidenta. Sí, en realidad se podría tratar de acortar, quizás definir como un plazo máximo y no decir plazo de 10 días. O bajarlo a 7 días, puede ser. O sea, llegar a un consenso entre 10 y 5. Sí, porque igual hay que preparar las nóminas, sacar las firmas, tampoco es tan fácil eso en el Ejecutivo. No. Y además que tenemos que tener los candidatos. Claro. Sí. Una semana, podríamos dejarlo en una semana. 7 días. Podría ser. Sí, y en relación a la segunda indicación que presenta la 155, diputados Bravo y Lilayu, me gustaría escuchar al Ejecutivo en relación a eso también. El sentido muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. El sentido de nuestra indicación es que ya en la segunda iteración va separada ambas cámaras, justamente para evitar de que vuelva a tener un procedimiento bicameral. Sin embargo, hay que cerrar el bucle, que en algún momento, en el fondo, si hay más de un rechazo, tiene que haber una posibilidad de designación por el presidente, si no va a quedar vacante en cualquiera de las dos cámaras si no se obtiene la aprobación. Eso lo vemos complejo. Y que ha pasado con otros consejos. Quedan mucho tiempo sin la designación de las personas. Claro. Bueno, ofrezco la palabra sobre este punto, diputado Lilayu, para que vayamos ya avanzando y entrando en votación. Bueno, nosotros, cada uno, se apoya en lo que podamos, ¿cierto? Tenemos asesor, me dice que no hay un cierre de bucle, ministra. Eso por intermedio suyo, ministra. Sí. No hay un cierre. Entonces nos dimos cuenta. Entonces, Pensemos que hay que prolongar al buque. entonces, ¿le parece si renovamos la indicación cambiando 10 por 7? Y la Sí. sí. Podemos ingresar. Presidenta, por su intermedio, me recuerda la asesora de la CISPRES que este artículo fue de mucha discusión en el Senado y nosotros lo habíamos indicado, pero se cayó esa última parte, no se aprobó. Entonces tenemos que cerrar, justamente para nosotros cerrarlo es que efectivamente íbamos a haber indicado aquí, pero no lo hicimos, de que en el fondo después del segundo rechazo se acepte la designación del presidente. Espera, un poquito, para que hagamos un poquito de orden. Diputado Lilayu, entonces usted retira la anterior, ¿cierto? Para que presentemos esta acotando. Ya, se retira la del diputado Lilayu ¿La y 155? 154. De Bravo y Lila. Es que Bravo Sí. está. Bueno. Sí importa, no está Bravo.
Ya, si no, rechazamos esa otra y ponemos una nueva. que ella me mande una cuestión por escrito de que por el WhatsApp. Que le escriba al La WhatsApp. verdad es Le dice que le escriba al cuando WhatsApp. no están presentes, aquí están todos de acuerdo y después Sí. me reclaman el WhatsApp. Para explicar, la está retirando el diputado Lilayú y está ingresando una nueva, bajando de 10 a 7, que es lo que acaba de consensuar con el Ejecutivo. ¿Ya? Entonces, buscando un término razonable, que no sea tan restrictivo como 5 días, no tan extenso como 10, llegamos a una semana. Entonces, bueno, va a quedar pendiente eso porque como es una indicación que es con la firma de la diputada Bravo, que no está en este momento, ¿cierto? Está en la sala, faltaría su firma para retirar junto con el diputado Lilayú y la firma para que ingresen la nueva, ¿cierto? Ya, entonces, esperemos la comunicación de la diputada Bravo. Sí, diputada Cariola. Sobre el transitorio, que ¿cómo se va a hacer? O sea, si el Ejecutivo va a hacer algunas modificaciones vinculadas a aquellos elementos que modificamos de la atribución del Consejo. Por ejemplo, respecto de el vínculo con el tema GES y otros temas que eran a propósito de la relación del Consejo. A ver, el Consejo tenía otra figura que era del permanente y se iba a involucrar en otras cosas, sí. En el transitorio se va a eliminar, se va a hacer una modificación. Yo entiendo que sí. Sí. Claro, que hay una referencia, pues entonces por eso digo que tiene que haber una Ahí tenemos que adaptación. ver, Entonces no exacto. sé si esa adaptación la hace el Ejecutivo o la hacemos nosotros vía indicación o la hace la Secretaría, no puede. Porque si no va a quedar una incoherencia respecto de la referencia que hace a objetos que ya fueron eliminados. Entonces, en ese sentido, y por facilitar, ya que estamos en esta misma indicación, podríamos, si le parece al diputado Lilayú, en esta modificación que tienen que hacer, incorporar el cambio de plazo, ya que queda todo resuelto en una sola indicación del Ejecutivo. Exacto. Todo eso que no corresponde. Exacto. Por supuesto. Por supuesto. Claro, pero hay elementos que tienen que quedar del transitorio que no están contemplados, entonces me parece que reingresar, sí, van a reingresar el Ejecutivo con estas adecuaciones y recogiendo lo acordado con el diputado Lilayú. ¿Perfecto? Sí, O diputada si es más Cariola. fácil, sugiero al Ejecutivo que si sus asesores legislativos pueden identificar aquellos elementos que hagan coherente con lo que ya vimos anteriormente, nuestros asesores también lo están revisando, nosotros, porque es más Para fácil que lo facilitar. ingresemos nosotros como indicación parlamentaria Para la a esperar firma. a que lo firme el presidente de la República. O sea, Sí, es porque una estamos con otra adaptación indicación y igual. además una adaptación muy de forma que básicamente podemos hacer. Entonces, si nos ayudan, lo hacemos entre todos, identifiquemos aquellos puntos en los cuales hay incoherencia con lo que ya aprobamos anteriormente y lo metemos como indicación nuestra. Bueno, yo por lo menos me similar ofrezco pasa con lo que hacerlo, si es estamos que- esperando, que no podemos retornar porque nos faltaría también la firma del presidente Gracias. para esa indicación. También podríamos entrar en esa. Esto es de quórum calificado, ¿verdad? Entonces, el Ejecutivo ya tiene que presentar otra indicación. Entonces, para evitar cualquier problema en la sala, sería pertinente que el mismo Ejecutivo, en la misma firma, en la misma página, haga las dos indicaciones distintas. Porque Ya, pero eso podremos nosotros contar con esas indicaciones pronto, por ejemplo, para sesiones de mañana. Digo, para que no se nos siga desordenando y podamos seguir avanzando, ojalá, ¿cómo no va a ser posible conseguir la firma del presidente? Digamos, rápido. No, sí, yo entendemos la gestión complicada, pero tiene razón la ministra, le damos el punto. Ojalá lo que solicitamos, que ojalá pueda ser a la brevedad. ¿Ah? No descartamos tener que sumar más sesiones esta semana, así que, pero ojalá sea a la brevedad para que podamos ir avanzando. Con el riesgo que señalan, claro. Ujú. entonces Ya. queda pendiente aún. Queda pendiente por esta adecuación, obviamente, que tiene que hacerse. 2 Perfecto. 4 del 24 para... Ya, entonces. Sí, volvemos para atrás. Sí. Ya, los comparados, página 12. Yo sí. Pero nosotros Sí. somos página 12. Sí, sí, sí. ¿Ya? Que es la indicación, 22.92. la 22. La 22 del diputado Lago Marcín. La 22 nueva, que dice que es para reemplazar la letra O por la expresión I/O. ¿Ah? ¿No qué? Ajá. Sí, esto es Presidenta. quitan, pero bueno. Diputado Lago Marcino. Al
al exdiputado Torres le da un poco urticaria el IO. A la Ya- Secretaría ya. también. En la Secretaría General, no a mí. Entonces, pudiera ser modalidades de libre elección, coma, cobertura complementaria o, o ambas. Cosa de, ¿O ambas? sí, cosa Yo lo que de, ustedes digan. de esa forma no queda redactado, porque, Ellos dependan, podrán optar, venderse bajo la modalidad. bueno, de si me permite, Presidenta, Sí, explicar la sí, indicación. por favor, diputado, explíquenos en detalle Bueno. y su... Les pido un poquitito de silencio al resto para que podamos entendernos. Bueno, inicialmente la indicación planteaba eliminar este artículo, pero reemplazamos esa indicación por una que busca efectivamente cerrar lo que conflictúa la indicación, que es o modalidad libre elección o cobertura complementaria, pero no puede ser ambas a la vez. Pensando también que a través de la modalidad de cobertura complementaria se pueda financiar parte de, por ejemplo, el copago en la modalidad libre elección, y por tanto la persona estaría ocupando modalidad libre elección y a la vez modalidad de cobertura complementaria a la vez. Entonces, ese es el objetivo de la indicación, ir en esa línea, avanzar en esa línea. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Pongámosle tiempo. Entonces, Cobertura complementaria o ambas. así debería quedar. Coma o ambas. Así es correcto, superintendente, efectivamente. Ya, entonces le ponemos eso. Sí, Ya, sí. entonces para reemplazar el O por una coma, ya, Exacto. por una coma, agregar O ambas. Exacto, ahí queda correcto ya. la palabra, las palabras, o ambas, Cambia el sentido. precedido por una coma y seguido por una, o ambas, luego de el vocablo complementaria. Aprovecho de saludar al diputado Rosa, diputado Edo, diputada Bravo, qué bueno que llegó. Sí, sabemos. Le pido por favor que me pone Sí. y Una mosquita. Moscardón. siempre. Claro, ¿sí? tenemos suficiente dengue. Yo le muestro que él me considera no relajar. Ya, sácale fotos para después Ya. ¿Sacaste fotos? Entonces, bueno, ¿estamos? Ya, Ya, vamos, entonces, avanzamos. entonces ¿qué hacemos? ¿Votamos la 22? Claro, sí, perfecto. Ya, entonces, artículo 1, número 4, indicación 22, con artículo, ¿ya? Con el artículo del Senado. Ya. Ya. Diputados, Aedo, Astudillo, A favor. Bravo, A favor. Cariola, ahí está, Cariola. Desapareció. Ya vuelve seguro. Celis, Francia, no está. sí, Cordero, cierto. A favor, sí, está en la OCDE, ¿verdad? Lago Marcino, A favor. Lilayú, A favor. Molina, no está. Palma, A favor. Romero, no está. Rosas, Gamuri. A favor. 2, 4, 6, 8, 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, entonces aprobadas. Entonces aprobado el artículo con la indicación. Ya. Ahora vamos Seguimos. al numeral 5. Para agregar a continuación del artículo 144 los siguientes artículos: 144 bis, ter, quater, quinques, sexis y octis nuevo. Artículo 144 bis. Las personas afiliadas que se encuentren en los grupos B, C y D
podrán inscribirse en la modalidad cobertura complementaria que se establece en los artículos 144 ter y siguientes, en tanto hayan efectuado cotizaciones de salud durante los últimos 6 meses. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, quienes hayan pagado por primera vez cotizaciones de salud y lo hagan en el Fondo Nacional de Salud, podrán optar por inscribirse en esta modalidad sin cumplir el requisito mínimo de cotizaciones. Excepcionalmente, los trabajadores y trabajadoras independientes que paguen sus cotizaciones en la forma establecida en el artículo 92F del Decreto Ley 3.500 del año 80 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que establece un nuevo sistema de pensiones, requerirán que el monto pagado por cotizaciones de salud sea al menos el equivalente a 12 cotizaciones legales de salud por el ingreso mínimo mensual. Si los fondos retenidos por la Tesorería General de la República para estos efectos no fueren suficientes, podrán cotizar en la forma establecida en el inciso cuarto del artículo 90 de ese cuerpo normativo. Ministra. Se presentó una indicación, es la 23 del diputado Lagomarsino, para incorporar en el artículo 144 bis, a continuación de la palabra grupos, la expresión A. Ahora sí, ministra. Sí, presidenta. Bueno, este artículo es el que señala quiénes son las personas que podrán contratar la modalidad de cobertura complementaria en forma voluntaria y con una pago de una prima adicional. Ciertamente que está abierto a las personas que han cotizado y por ende no incorpora al grupo A que no son cotizantes, sino que son beneficiarios financiados con aporte fiscal directo. Ese es el sentido de este artículo y cómo se incorporan las personas que son independientes y que cotizan a través de incluyendo los que cotizan a través de la retención de impuestos. Eso es el sentido del artículo. Diputado Lagomarsino, después diputado Orilayo. Presidenta, yo creo que a propósito de esta indicación me gustaría hacer 2 puntos relevantes. El primero de ellos es que efectivamente FONASA siempre ha buscado recaudar más, porque tiene hartos gastos. ¿Y a qué duda nos cabe de ello? Pero hay muchos chilenos y chilenas que son FONASA A, pero que tienen vastos ingresos, sea por boleta de honorario, utilidades, etcétera. El tema de boleta de honorario cada vez ha ido disminuyendo más, porque justamente se implementó hace algunos años el cobro a través del honorario, que ha ido aumentando el aporte, ya va, me parece, en 13,5, si mi memoria no me falla. Pero evidentemente también queda la posibilidad que una persona que tiene FONASA A y que algún familiar, algún ser querido le quiere cotizar pero sin ser parte del grupo familiar estrictamente, porque hay personas que puede ser ser ISAPRE o ser CAPREDENA o ser DIPRECA. Entonces, entendiendo que esto va a ser un beneficio muy significativo, sobre todo para los adultos mayores, cómo se puede compatibilizar que una persona que tenga un parentesco, que no sea parte del grupo familiar necesariamente, del grupo nuclear, pueda aportar en la modalidad de cobertura complementaria a una persona que es FONASA A y que eventualmente no reciba otro ingreso. Porque, por ejemplo, hay muchos hijos e hijas que tienen a sus padres con un seguro complementario el día de hoy. Incluso personas que son FONASA A y que están, por ejemplo, no quiero hacer publicidad, pero por ejemplo están con el seguro del asfalto. Perdón, discúlpeme. Disculpe, lo interrumpa porque cerraron la sala por falta de quórum. La suspendieron. Van a cerrarla porque si no nos van a multar a todos. Perdón, levantamos Perfecto. y volvemos, ya, perdón. Le vamos a pedir un poquito de silencio, estamos hartos en la sala, pero para que podamos escucharnos y entendernos con claridad y avanzar rápido. Efectivamente, el objetivo de esta indicación es que un hijo, hija, nieto, nieta, sobrina, sobrino
pueda eventualmente a un tercero, vinculado o no vinculado, obviamente pagarle la modalidad de cobertura complementaria en los términos que establece la prima, de tal forma de que a pesar de ser FONASA pueda recibir esta complementariedad. La línea efectivamente de que esto busca en algunos aspectos asimilarse a un seguro complementario y muchas personas ya siendo FONASA A, algún integrante de su familia, no del nuclear, le pagan un seguro complementario de distinto tipo, entonces es emular aquello. Ahora bien, yo sé que en los términos redactados en esta indicación de exclusivamente ponerle letra A, puede abrir ¿cómo decirlo? Un espectro demasiado grande de complejización para el Ejecutivo. Entonces, yo quiero dejar esto planteado al Ejecutivo de que ese es uno de los aspectos que se puede mejorar en esta modalidad de cobertura complementaria y retirar la indicación para que en el fondo el Ejecutivo pueda tomarlo. Yo me he sumado a su planteamiento, Presidenta, de que lamentablemente no hubo espacio prelegislativo y aquí efectivamente hay uno en el cual se podría mejorar esta modalidad de cobertura complementaria. Pero sí quiero aplaudir un elemento que viene en las indicaciones del Ejecutivo, que es que se pueda contratar la modalidad de cobertura complementaria en una suerte de seguro colectivo a través del empleador, Sí. que va un poco en la línea. Entonces, si es que se plantea en esa línea a través del empleador, también se podría plantear a través de un tercero, familiar en segundo grado hasta un grado determinado, que pueda contratar la modalidad de cobertura complementaria para su respectivo familiar y no siendo parte de nuclear. Gracias, Presidenta. Por favor, director. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Lo que me gustaría comentar es que esto es una base, digamos, de la modalidad, es que se sitúa sobre la modalidad de libre elección y de aquellos que tienen capacidad de pago, ¿no? O sea, que cotizan en FONASA, ¿no? Entonces son los grupos B, C y D, y así ha sido históricamente. De hecho, el grupo A no puede, digamos, comprar bonos porque supone una limitación de ingresos y ellos son financiados por completo por aportes fiscales en la red pública de salud. Ahora, dicho eso, ciertamente FONASA ha ido solucionando aquellos problemas que dicen relación con, primero, con personas que cotizan y están, que tienen ingresos y están en el grupo A, porque eso lo que corresponde es que ingresen a la seguridad social y coticen, ¿cierto? Paguen impuestos y por lo tanto son recogidos a través de diversos mecanismos, con impuestos internos. Ha habido ciertos periodos de cruce, digamos, de información para poder inscribir a esas personas, etcétera. De tal manera que se ha ido controlando esa situación como debe ser, digamos, ¿no? O sea, que las personas que tienen ingresos, no es que entonces puedan ir a pagar digamos, comprar bonos, sino que lo que tienen que hacer es cotizar y entonces tener derecho a comprar bonos y pagar impuestos, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Sin embargo, se ha ido permitiendo, por ejemplo, que personas puedan pagar su cotización de manera libre, ¿no? Y esos quedan en el grupo B. Entonces, todas aquellas impresiones que se expresan respecto de familiares, terceros, eso se puede hacer a través de indirectamente, digamos. O sea, las personas familiares de alguien que quiere comprar bonos, le puede facilitar el dinero para que pague su cotización en el grupo B con el mínimo, salario mínimo, y entonces queda inscrito y tiene derecho a la modalidad de libre elección. Esto es tan así como que el grupo A ha ido manteniéndose estable, incluso ha ido disminuyendo, va como en 18% de la población de FONASA, y el grupo B ha ido aumentando, de tal manera que el grupo B es 38% de toda la población de FONASA, ¿no? Porque acumula también a los adultos mayores, que se agrupan ahí, y va acumulando a estas personas que van cotizando libremente, digamos, ¿no? Dicho eso, también en esta ley hemos propuesto una parte de flexibilización administrativa para que FONASA pueda reclasificar. Sí. Porque hasta ahora nosotros solamente podemos reclasificar cuando las personas tienen contacto directo con las sucursales y solicitan la reclasificación, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona cambia de tramo, nosotros solamente la detectamos y tenemos que esperar que la persona se acerque para que la podamos clasificar, por ejemplo, si pasó de B a C o si pasó de B a A porque perdió el trabajo.
Entonces, o al revés, ¿no? Entonces, esto también nos da flexibilidad para que estas cosas funcionen más rápidamente, porque a veces se producen roces, digamos, de que las personas cuando cambian, entonces no se les reconocen inmediatamente los derechos. Por ejemplo, si una persona cambia de A a B, porque tú tomó un trabajo, probablemente hay alguna demora en los mismos registros de FONASA para poder comprar bonos, ¿no? Entonces, eso facilita también esa flexibilización que se está pidiendo en uno de los artículos de la ley, facilita estas cuestiones. Yo considero que esto está solucionado, digamos, con estas cuestiones que estamos mencionando, y que ciertamente, como dice el diputado Lago Marcino, abrir esta puerta también es una cuestión más general, ¿no? De cómo concebimos la seguridad social y la participación de los ciudadanos en las reglas de seguridad social y de impuestos generales, ¿no? Muchas gracias. Me pidió la palabra el diputado Rosas y luego la diputada Cariola. Ah, perdón, el diputado Olivia. Después le ayudo, después Cariola, perdón. Ya. Bueno, gran parte de lo que iba a decir lo dijo Camilo Cid de FONASA, y solo agregar que si cambiamos la estructura de cómo migran las personas hacia el grupo A o del grupo A al grupo B, en el fondo estamos desincentivando el pagar cotización, porque finalmente las personas que están en el grupo A son las personas que están sin ingresos. Si hay alguien que vulnera eso, como dijo Camilo Cid de FONASA, son personas que de a poco las han ido detectando, cruzando los datos de impuestos internos, de tesorería, eso se ha ido acotando. Pero la mayoría de la gente que transitoriamente están en el grupo A es un estado en que no tienen la posibilidad de pagar. Entonces, si creamos un sistema en que la gente del grupo A tenga acceso a la libre elección o a otras coberturas, en el fondo estamos contaminando el espíritu del seguro, que es transitorio y es para las personas que no tienen en ese momento y transitoriamente, así como nuestro país redujo la pobreza y estamos ya en un 6,5 respecto a otros países que están en un 20, nuestros vecinos, también se redujo, como decía el director de FONASA, a un 18% la participación del grupo A, y ese es el camino, que las personas vayan transitando. Pero también cuando pierden el trabajo, llegan al grupo A y siguen manteniendo sus prestaciones. Entonces, si le agregamos otras cosas ahí, yo creo que vamos a contaminar y desincentivar la cotización. Eso. Gracias, diputado Rosa, diputado Lilayú, y luego diputada Cariola, y luego diputado Lago Marcino. La verdad es que, escuchando a los dos colegas parlamentarios, tienen razón. Yo había pensado inicialmente, tenía mis dudas de aprobar o rechazar en su momento, y justamente por qué excluir al tramo A, ¿cierto? Nosotros queremos que haya movilidad. También hay muchas personas que son, como dijo el doctor Lago Marcino, que son A y que pueden acceder a mejorar su plan. Entonces, yo creo que aquí hay que darle la posibilidad, para mí la libertad siempre es importante para la posibilidad de elegir. Yo creo que está en manos del Ejecutivo, creo yo, que tome este tema y le dé una vuelta, ¿ah? Yo soy partidario que el tramo A tenga la posibilidad eventualmente de emigrar, de darle facilidad. Gracias, diputado. Diputada Cariola. Sí. Muchas gracias, presidenta. Sí, presidenta, a ver, yo también leí harta vuelta a este punto y también estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado Lago Marcino y los otros colegas a propósito de que efectivamente en la realidad el tramo A es una realidad bien heterogénea, ¿no? Diversa. No es una realidad, de hecho, me recuerdo particularmente, por ejemplo, un grupo que tiene que ver con la situación de los feriantes, que en general, lo hemos conversado con ellos muchas veces, ¿no? Cotizan, para ellos ha sido una dificultad tremenda porque además son tipos de negocios que tienen mucha inestabilidad, no es regular en el tiempo, una serie de cosas que finalmente imposibilitan sus mecanismos de cotización, incluso a propósito de las FP. En su momento la cotización obligatoria comenzó, al menos en los honorarios, por ejemplo, comenzó hace muy poco tiempo. Hay realidades distintas desde el punto de vista de la situación de las personas. Yo entiendo que no es llegar y establecer, y en eso valoro lo que ha hecho el diputado de retirar la indicación
para buscar un camino, pero a mí me parece que sería importante, y quiero reforzar este punto, de que se tuvieran en consideración elementos. Él ponía el ejemplo de su abuela. Las personas mayores, por ejemplo, yo entiendo que sí quedan en el tramo B. De hecho, le estaba preguntando a la ministra y me parece que es importante decirlo, porque las personas que están jubiladas y reciben una pensión quedan inmediatamente en el tramo B. Pero efectivamente también es cierto, y quizás un grupo minoritario, pero todavía existen personas mayores, mientras la PGU no sea universal, porque no lo es todavía, mientras no haya reforma de pensiones, también hay un grupo de personas mayores que no tienen ningún tipo de ingreso vía jubilación o pensión. Entonces, esas personas quedan absolutamente en el descampado. Sin embargo, efectivamente pudieran haber casos muy particulares, y ahí yo trataría de sugerir buscar un camino donde al menos se buscara acotar a personas mayores sin ningún tipo de ingreso, por ejemplo. O sea, como personas mayores que pudieran eventualmente tener un sobrino, hijo, hermano o alguien que quisiera hacer uso, digamos, o pagar, como decía, lo ponía el diputado Comerciano, esta posibilidad de ampliar la cobertura con este mecanismo, sin que necesariamente estén calificados dentro del grupo B y C, sino que estén dentro del grupo A, producto de no tener ningún tipo de ingreso, ¿no? O sea, lo pongo como un elemento, quizás esa es una manera de acotar la población, porque claro, una población que es laboralmente activa, probablemente lo que uno buscaría es que más bien se formalicen y que paguen los impuestos, y hay que apuntar en esa dirección. Pero en el caso de las personas mayores, me parece que estamos en una situación que no perciben ningún tipo de ingreso, en una situación extrema de personas que no van a tener la posibilidad de hacer eso. A las otras personas sí, yo entiendo la explicación y habrá que empujarlo, digamos, pero las personas mayores no. Entonces, creo que en ese sentido me parecería importante poder tener esa consideración. Habría que estudiar cuál es el universo, yo no lo conozco, sé que hay situaciones que existen porque he conocido situaciones así, son excepciones muy particulares, pero me parece que sería interesante que el Ejecutivo pudiera tomarlo en consideración para establecer una excepcionalidad de acceso a esta modalidad. Gracias, diputada. Creo que, bueno, aquí me gustaría escuchar también al Ejecutivo qué posibilidades hay de acoger parte de esto, en fin. Como entendiendo la dificultad, yo concuerdo con el análisis de la diputada Cariola y entendemos que lo que tenemos que propiciar es que todos coticen, etcétera, pero es verdad que hay una diversidad de situaciones hoy día y muchas veces nos hemos encontrado con la pregunta de, bueno, yo soy ya, pero yo sí puedo comprar ese bono que me cuesta 15.000 pesos, ¿por qué no lo puedo comprar y aceleraría mi atención, etcétera? Eso es algo que nos encontramos. O otra situación también que ocurre, adultos mayores, retomando lo que plantea la diputada Cariola, incluso que eran afiliados a la ISAPRE y que por razones económicas dejan de pagar y quedaron en una nada, así como, ¿qué pasa con ellos? Entonces también, claro, quizás cómo hacemos que el sistema también sea capaz de revisar y corregir y readecuar y reacomodar a las personas sin necesidad de concurrir el acto de la persona, que en caso de adultos mayores a veces ni siquiera saben qué tienen que hacer, ¿no? Diputado Lago Marcino. Yo creo que en esto quiero ser bastante responsable y quiero preguntarle antes de ingresar esta indicación al Ejecutivo, que es incorporar al final del inciso primero del artículo 144, una persona del grupo A podrá afiliarse a la cobertura complementaria cuando su prima sea pagada por un familiar de hasta tercer grado de consanguinidad. No, porque ¿Por qué? no la incorpora como carga. No, si la cotización, solo con la prima. Una esa es la persona propuesta, del ¿no? grupo A podrá afiliarse a la cobertura complementaria cuando su prima sea pagada por un familiar de hasta tercer grado de consanguinidad. Estamos en deliberación el Ejecutivo aquí cuando estimen. Sí. A ver. Bueno, primero tengo que plantear que, como lo dije, que no obstante la discusión y que nosotros podemos considerar lo que se discuta acá, para el Ejecutivo estas indicaciones son inadmisibles porque se refieren a materias relacionadas con funciones de FONASA y de seguridad social, que también eso puede ser discutible para ustedes. Nosotros no podemos incorporar elementos que impliquen un gasto, y creo que en un gasto, en el fondo la incorporación que nosotros hemos hecho a través de la posibilidad de incorporar miembros de la familia, es que considerando que son carga y que de alguna forma se reconocen en las cotizaciones de las personas.
personas que no tienen ingresos, la verdad es que la forma de acceder es justamente que regularicen, como mencionó el director de FONASA, su situación y coticen por el mínimo. Si alguien les puede ayudar a la cobertura complementaria, también les puede ayudar a cotizar por el mínimo, que ese es el sentido que tiene el que nosotros vayamos a fortalecer la institucionalidad y la regularización de la situación de las personas. Recordemos que el 90% de las personas mayores son afiliadas a FONASA y que el Estado hace un esfuerzo enorme en justamente focalizar sus ayudas en los grupos más vulnerables, situación que nos ha llevado a tener la expectativa de vida más alta del continente después de Canadá. Eso no ha sido porque quedan desprotegidos, sino que justamente el sistema, el Fondo Nacional de Salud y el sistema de salud tiene mecanismos en que les damos prioridad para la atención. Ustedes mismos han hecho muchas piezas legales en que a las personas se les prioriza la atención institucional en razón de su condición de adulto mayor. Nosotros también tenemos otros beneficios que son directamente focalizados hacia las personas mayores desde el punto de vista de la seguridad social, distintos a lo del sector salud, y en el sector salud tratando de justamente mejorar la condición de las personas mayores y más vulnerables. Eso. Podemos estudiar cómo poder extender esto, pero no podríamos nosotros extender un beneficio más allá de lo que establece en este momento el ordenamiento jurídico. Podemos seguirlo estudiando, por cierto. Diputado Lagomarsino. Bueno, primero que todo quería complementar diciendo que en ningún caso ni la indicación anterior ni esta desincentivan a pagar cotizaciones, porque ni cambian la estructura habitual de las letras de FONASA, de los grupos de FONASA, en la cual solamente pueden acceder a modalidad libre elección los grupos B, C y D. Efectivamente, lo que está buscando el planteamiento que estoy realizando, Presidenta, por su intermedio al Ejecutivo, es que una persona que pertenece al grupo A de FONASA y que evidentemente algún cercano o alguna persona pueda pagar por ella la modalidad de cobertura complementaria, puede hacerlo sin pagar efectivamente, como ha planteado aquí bien la ministra por su intermedio, el cambiarse de tramo A al B, porque eso claramente genera un desincentivo, porque si tienes que pagar para la prima, porque si tienes que pagar la prima de la modalidad de cobertura complementaria y además el cambiar del tramo A a B en una persona que está adecuadamente categorizada en el grupo A, efectivamente es un desincentivo para acceder a aquello, y la gracia de la modalidad de cobertura complementaria, yo creo que todos vamos a compartir, es que sea accesible a la mayor cantidad de personas, y entendiendo que también entendiendo también que esto está en un nivel diferente a los tramos habituales de FONASA. O sea, la estructura de FONASA en cuanto a los grupos y aquellos que pueden acceder a modalidad libre elección, uno lo entiende, puede compartirlo mayor o menos, pero efectivamente es una forma en la cual se busca incentivar las cotizaciones, como bien se ha planteado por el Ejecutivo, Presidenta, por su intermedio. Pero aquí estamos ante un elemento diferente, porque estamos buscando que personas que el día de hoy acceden voluntariamente a un seguro complementario de distinto tipo, puedan, en vez de adquirir ese seguro complementario, prefieran finalmente la modalidad de cobertura complementaria. Entonces, en ese contexto, una persona que está en el grupo A correctamente en ese tramo, sí puede acceder a un seguro complementario, y el ser FONASA A no le va a impedir adquirir cualquier seguro complementario o que un familiar pueda adquirirlo por ella. Entonces, esa limitante no existe para un lado, entonces ¿por qué existiría en el caso de hacerlo a través de esta modalidad de cobertura complementaria de FONASA? Buscando efectivamente hacer competitivo FONASA en todas sus líneas con respecto a los seguros complementarios que hoy día están en el mercado, y que podamos el día de mañana tener el mayor porcentaje posible de personas afiliados o beneficiarios de FONASA que efectivamente acceden y tienen la MSC, y que eso finalmente igual va a repercutir en una disminución
de los costos de FONASA al permitir que se acceda a esta modalidad de cobertura complementaria que agiliza listas de espera y que agiliza otras cosas. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Yo ahora de nuevo le devuelvo la pelota al Ejecutivo a raíz de lo que acaba de plantear el diputado, perdón, enseguida, que yo entiendo las dificultades, pero igual parece razonable. Claro, Sí. yo entiendo que el problema que tenemos es anterior. El problema que tenemos es anterior, el vacío es anterior, pero más allá de eso, es una problemática que subsiste y que desde antes incluso están mirando esta ley, esto es algo que hemos recogido. Pero entiendo que quizás sin solucionar eso no se puede solucionar acá, ¿no? Por lo que entiendo. Sí, por favor, don Camilo. Yo pensaría que es natural que uno piense que las personas que son están en más desventaja en nuestra sociedad, digamos, ¿cierto?, tengan mayores garantías de acceso a la seguridad social en general, ¿no? Entonces, cualquier cosa que suena como para darle mayores garantías es visto como positivo. Pero tenemos una serie de reglas y yo creo que en una ley como esta no podemos tratar de cambiar la seguridad social, digamos. A lo mejor se puede discutir en la ley más larga que debería venir en octubre este tipo de cuestiones que son fundamentales, o sea, cómo, digamos, se atacan los determinantes sociales finalmente como para que las personas puedan superar sus problemas de pobreza y tener mejores condiciones de salud y además que nosotros como sociedad también tengamos espacio fiscal para salud, que finalmente son inversión, ¿cierto?, pública en salud que va destinada a estas personas, digamos, ¿no? Y que esta pueda aumentar en unos rangos considerables, ¿cierto?, que todavía no superamos, por ejemplo, el 6% del PIB, que es la recomendación internacional para países como nosotros, y que eso vendría a directo, digamos, inyectarse recursos para esas personas, digamos. En general, pienso que ese es el camino, digamos, que debería trazarse en términos normativos. No obstante, quiero complementar además que hay políticas de descuento de cotizaciones para los adultos mayores. O sea, muy pocos adultos mayores pagan cotizaciones relevantes en FONASA, porque eso tiene un derrotero también. Lo que nosotros podríamos hacer para que ustedes puedan ver la información es poder entregar esa información, cuáles son las personas que realmente pagan el 7%, que son pocas desde los adultos mayores. Por lo tanto, la fórmula pagar en el grupo B, ¿cierto?, por un familiar no es tan imposible en el sentido que pagan menos, reducido, o simplemente no pagan y son cotizantes porque tienen la regla de aplicación están pensionados y tienen un subsidio del 7%. Entonces las personas sí pueden acceder a una prima complementaria sin que eso signifique pagar grandes sumas, además de la prima comunitaria, ¿no? Entonces, lo que nosotros podríamos ofrecer es información sobre este fenómeno para mayor conocimiento y tranquilidad, digamos, de la reflexión. Muchas gracias. En todo caso, el diputado retiró esta indicación, pero creo que es muy válida esta conversación. Entonces, quizás no en esta ley, pero tenemos que volver a esta conversación, digamos, superado este momento, de manera más estructural para que podamos también abrir, porque esta es una consulta que recibimos repetidamente. Entendemos lo que nos ha explicado, pero creemos que hay zonas que la gente o los usuarios todavía quizás no comprenden o no tienen la facilidad de las rutas. Entonces, quizás ahí también habría una labor informativa de acompañamiento más activo en esa orientación. Pero bueno, está retirada, así que continuamos. Igual ha sido muy provechosa la conversación. ¿Puedo hacer? Sí, Ay, por favor, la secretaria está- quiere decirnos algo. que Sí. están pendientes que hay que solucionar. Ya. Me pidió pidió la diputada Cariola que el artículo que se votó anteriormente, que ya Sí. salió temporalmente, la agreguemos al... Perfecto. Ya. ¿Hay unanimidad? Entonces, Sí, listo, el hay unanimidad. artículo, Lo mismo, perfecto. Sumar sus votos, perfecto. Sí, perfecto. ya, entonces, espere, esto estamos hablando del inciso, Lo que se votaron por la unanimidad y indicación que 22 faltaban. con el artículo, ¿ya? Claro. Entonces, está Elia Molina y Carol Cariola, sería 2, 4, 6, 8, 10, ya. Entonces se aprueba por 11 votos, Así no es. por 9 como estaba, ¿ya? Mejor, 11. Ya, después, em, Segundo punto. delante no estaba la diputada Bravo. Bravo para retirar la indicación 154, la retira, ¿verdad? Ya, retirada. Firmaron la parte. Y ¿Dónde quedó? acaba de llegar un reemplazo de Renovación Nacional, el cual señala que el diputado Hugo Rey reemplazará por la sesión de ahora en la mañana
A Andrés Celis. Sí, pero Ya. no va a votar entonces. Es Ya, es un reemplazo muy ya, sutil. pero esas tres cosas ya estoy lista. Entonces ahora vamos a votar el 144 bis. 144 bis, entonces que no tiene indicaciones. ¿Cuál? La 144. Sí, esa es la que hay que votar ahora sin. ¿Qué pasó? A ver. Ah, bueno, sí, lo estamos. Sí, es verdad. Retiró la indicación, pero diputada tiene que firmar la nueva. ¿La firmó? Acá la tiene. Para el artículo 5º transitorio. ¿Dónde quedó la nueva que firmó Lila Yu? Ya, no, sí, queda claro. Bueno, ya, sí, muy bien. Aquí estamos muy Ya, bien. entonces votamos Acogemos la sugerencia. 144 bis. Ok, ya. En votación entonces. Diputado Aedo no está. Astudillo, Sí, el artículo. Bravo, favor. Cariola, Rey, no está. Cordero, Tampoco está. no está. Lago Marcino, Lila Yu, A favor. Molina, A favor. Palma, A favor. Romero no está. Rosas, A favor. Gasmuri. A favor. 2, 4, 6, 8, 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobada. Entonces, aprobado el 144 bis. 9 por 0 por 0. Ahora viene Vamos al 144 ter. ter. Exacto. Tiene hartas indicaciones. Sí. Tiene hartas indicaciones. Ya, ¿alcanzaremos? ¿Por qué? ¿Sí? Ah, ya. 144 ter. Modalidad de cobertura complementaria es aquella en virtud de la cual las personas afiliadas al Fondo Nacional de Salud, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior, se inscriben voluntariamente en esta modalidad para efectos de obtener acceso y protección financiera para las prestaciones de salud aranceladas en una red de prestadores determinado, obligándose al pago de una prima complementaria. Esta modalidad permite a las personas inscritas recibir prestaciones ambulatorias y hospitalarias en una red de prestadores y bajo un arancel asociado. Asimismo, las personas inscritas deberán pagar una prima adicional a la cotización legal para salud, para lo cual recibirán una cobertura financiera complementaria a la otorgada por el Fondo Nacional de Salud para el financiamiento de dichas prestaciones. Las prestaciones cubiertas en la modalidad de cobertura complementaria serán financiadas en la parte que corresponda por el Fondo Nacional de Salud, la compañía de seguros que otorgue la cobertura financiera complementaria y por el copago al cual debe recurrir la persona afiliada de acuerdo al arancel que se fije al efecto. Una resolución del Ministerio de Salud a propuesta del Fondo Nacional de Salud establecerá el arancel señalado en el presente artículo. Dicha resolución deberá ser suscrita además por el Ministerio de Hacienda. Aquellas prestaciones financiadas en conformidad al arancel que hace referencia al inciso anterior quedarán excluidas para el otorgamiento de préstamos contemplado en el artículo 162 de esta ley. Se presentaron 10 indicaciones, ¿verdad? La número 24, que es al inciso para reemplazar el inciso primero. Espérate. Sí, del diputado Lago Marcino. Ya. Sí. La 24, el diputado Lago Marcino para reemplazar en el artículo 144 ter la oración, obtener acceso y protección financiera para las prestaciones de salud aranceladas en una red de prestadores determinada, por la siguiente oración. Cubrir parcial o totalmente copagos en la modalidad de libre elección y pago asociado a diagnóstico, contar con una cobertura adicional para enfermedades catastróficas y acceder a prestaciones no aranceladas por el Fondo Nacional de Salud. No sé si van por inciso, van por todo, ¿cómo lo...? Sí. Entonces esa es la única al inciso primero. Ya, entonces entremos en discusión con eso. Diputado. Muchas gracias, presidenta. O sea, yo quiero pedirle, presidenta, ¿Esto es? que si es posible que la indicación, presidenta,
Sí, perdón, es que estábamos Que le- usando una indicación. que la indicación 24 y 26 están íntimamente relacionadas. Son parte de la misma coherencia de si es que se cambia arriba, se cambia el inciso siguiente. Entonces, antes de partir de ingresar al fondo de la indicación y su discusión, quisiera pedirle que en el fondo se entienda por votado, aprobado o rechazado la indicación 24 y 26 por la misma votación, porque son parte de lo mismo. No sé si me explico. No sé si me explico, que persiguen el mismo objetivo, que es que por lo menos esto es parte de buscar ampliar aquello que, a mi juicio, el Ejecutivo está planteando como aquello que finalmente va a cubrir la modalidad de cobertura complementaria. Y que queda muy claro en el inciso primero del artículo 144 ter, que plantea obtener acceso y protección financiera para las prestaciones de salud aranceladas en una red de prestadores determinada. Es decir, primero que todo, estamos hablando exclusivamente de prestaciones que están aranceladas por FONASA, y eso nos excluye claramente una serie de prestaciones que históricamente se ha buscado arancelar. De hecho, en la discusión de la ley de endometriosis, acá hablamos latamente de la ecotomografía transvaginal con protocolo de endometriosis, que requiere una preparación previa con una preparación intestinal para la adecuada realización del examen, y que tiene un costo más elevado que la eco transvaginal habitual, y que de hecho plantearon la expositora, le planteamos en aquel momento al asesor del Ejecutivo que nos acompañaba en dicha tramitación, el señor Jaime Yanget, que no lo veo en esta ocasión. Ahí está, ahí está. Ah, ahí está. No, no podía no estar. No podía no estar, no podía no estar, estaba. nos falla, estaba. no nos Es que, falla. es que habitualmente uno lo ve sentado Sí, acá. sí. Bueno, él en su momento se comprometió de buscar que finalmente fuera incorporado dentro de los aranceles. Es decir, yo creo, yo veo esto como una posibilidad, una oportunidad de que prestaciones que efectivamente no han estado aranceladas por distintas razones, y que uno entiende a FONASA que no tiene todos los recursos para arancelar todo, y que todo arancel nuevo implica una nueva obligación. Pero si estamos planteando una modalidad de cobertura complementaria, estamos planteándole a los afiliados que suscriban dicha modalidad que van a ver un beneficio por el pago de esta prima. Y aquello se puede mover en distintas líneas, creo yo. Una línea es acceder a otros prestadores, me parece razonable. Otra línea es acceder a otras prestaciones que actualmente no están incorporadas. Y una tercera línea, efectivamente, es la línea de protección financiera, que está planteada aquí, pero que yo también en mi indicación puntualizo y clarifico mucho más significativamente, porque busco cubrir parcial o totalmente copago en la modalidad de libre elección, y que se entienda que estos son exclusivamente alternativas en las cuales más adelante, en la resolución a la cual hace referencia el inciso cuarto del mismo artículo, finalmente el Ministerio de Salud, a propuesta del Fondo Nacional de Salud, incorpora. Es decir, aquí no es que con esta indicación estemos obligando que esto sea lo que se va a incorporar en la modalidad de cobertura complementaria. Estamos buscando clarificar el espectro de elementos que podrán incorporarse, y que finalmente, posteriormente, a través de la resolución que hace alusión el inciso cuarto del mismo artículo, el Ministerio de Salud, a propuesta del Fondo Nacional de Salud, determine. Y para clarificar aún más aquello, y que no quede ninguna duda, Presidenta, yo quisiera, a la indicación número 24 ya ingresada, Sí. cambiar el "y" después de enfermedades catastróficas por una coma, y al final de Fondo Nacional de Salud agregar una coma u otra que se determinase, para dejar claramente que estas son alternativas y que no son obligaciones para el Ministerio de Salud de incorporar, de tal forma de que este Ejecutivo o el que venga tenga distintas opciones de, por ejemplo, si es que alguien accede, no sé, la colecistectomía como PAD, me parece que el copago está en torno a los 500.000 pesos. Sí, obviamente la cirugía cuesta mucho más que eso.
Pero si una persona tiene modalidad de cobertura complementaria, a través de esta modalidad de cobertura complementaria, esta pueda pagar parcial o totalmente ese copago. Y en eso creo que la indicación lo deja mucho más claro que la forma en la cual está redactado en estos momentos en lo despachado por el Senado a esta Cámara. Muchas gracias, presidente. Perfecto, entonces está reingresando esta indicación con estas correcciones y vamos a suspender ahora porque tenemos que bajar a la sala. ¿Y esta sesión llega hasta ahora? No, termina la sesión porque llegamos al horario de finalizar. Yo ya no me doy cuenta, yo ya seguiría de largo. Pero bueno, termina la sesión, pero nos vemos a las 5 de la tarde y retomamos exacto. Para usted es inadmisible esta indicación. Perfecto. No se le escucha. Sí. Perdón, solo antes de que Sí. termine la sesión, que tenemos que plantear en cada punto que para el Esta Ejecutivo es la- inadmisible, no obstante, nos parece importante generar toda esta discusión. Perfecto, Para entonces enriquecer el retomamos aquí proyecto. con esa claridad la postura del Ejecutivo y se levanta la sesión.